Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajín, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre a todos mis Ajín, Ajayot, esperando que se encuentren bien, ¿verdad? En el lugar donde se encuentren, en el país donde habiten, que mi Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom. En el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, y bajo la administración, por supuesto, de nuestra madre Ruach HaKodesh. Aleluya. Bien, miren, les voy a compartir, hermanitos, hermanitas, les comenté, ¿verdad? En el anterior tema, al final, creo que en el último audio, ¿verdad? Que íbamos a iniciar una serie de audios. Lo vamos a separar por tema, donde vamos a hablar, vamos a hablar de los pactos. Hay 8 pactos principales, ¿verdad? Que vienen en las escrituras, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos, de esos 8 pactos. Vamos a dividirlos. Cada pacto va a ser un tema, ¿verdad? Por ejemplo, el primer pacto, y va a ser el primer tema del que vamos a hablar, es el pacto edénico. Así se llama, pacto edénico. ¿Sale? El segundo pacto, el pacto edénico es el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Con Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso se llama pacto edénico. ¿Sale? El segundo pacto es el pacto adámico. Es el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Adán y Eva, ¿verdad? Pero una vez que después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Una vez que fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad? Nuestro Padre hizo un pacto con Adán y Eva y se le llamó el pacto adámico. ¿Sale? El tercer pacto, ¿verdad? Se le conoce como el pacto de Noé. El pacto con Noé, ya el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Con Noé. Ese es el tercer pacto. El cuarto pacto es el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Abraham. ¿Sale? El quinto pacto es el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Moisés. ¿Sale? Acá en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde le entregó lo que son el Torah, ¿verdad? Y las tablas del pacto, los 10 mitzvot, los 10 mandamientos, ¿verdad? Se le entregaron a Moisés en el monte Sinaí. Ese es el quinto pacto. El sexto pacto es el pacto que se le conoce en las escrituras, le llaman como el pacto palestino. ¿Sale? Es el pacto que nuestro Padre hizo con su pueblo. ¿Cuál era el pacto? La restauración del pueblo, es decir, hacer volver a su pueblo a la tierra prometida. Sale después de la dispersión, del castigo de la dispersión. Ese es el sexto pacto, y eso lo podemos ver en Devarim, mal llamado Deuteronomio, capítulo 30, verso del 3 al 6. Pero eso lo vamos a ver por tema, ¿no? Cada pacto es un tema. El séptimo pacto, es el pacto davídico. Así se le conoce en la escritura. Es decir, es el pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con David. David Melech. Lo correcto es David Melech. ¿Sale? Que es el rey David, conocido en las Biblias. Ese pacto que hizo nuestro Padre con el rey David, ¿verdad? Es un compromiso o es un acuerdo, en donde le dice a nuestro Padre, ¿verdad? Le promete que su reino se afirmará en su casa, dice, para siempre. Y su trono será un trono que no tendrá fin, que será para siempre, mal llamado eternamente. ¿Sale? Ese es el pacto davídico, es el séptimo. Y el octavo pacto es el nuevo pacto. ¿Sale? Es el pacto que ese lo podemos leer en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Y también lo confirma Shaul de Tarso en el pergamino de Hebreos, capítulo 8, verso del 8 al 10. ¿Y qué significa este octavo pacto, que es el nuevo pacto? Pues es el cumplimiento
es el cumplimiento de las promesas que nuestro Padre le hizo a Abraham. ¿Sale? Y este nuevo pacto nuestro Padre lo dice en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Dice mi Padre que pondrá su Torá la pondrá en su mente, dice, su Torá, y la escribirá en su corazón. Y será él nuestro Elohim, ¿verdad? Y nosotros le seremos su pueblo. Ese es el nuevo pacto. Aleluya. Y después de estos 8 grandes pactos, vamos a ver 2 pactos más, ¿verdad? Que no vienen así como principales, pero sin embargo nuestro Padre hizo un pacto, por ejemplo, el día de reposo, ¿verdad? Nuestro Padre lo hizo como un pacto. Sale el día de reposo. Y eso lo podemos leer en el pergamino mal llamado libro de Éxodo 31, verso 16. Pero también nuestro Padre hizo otro pacto con Aarón y con su descendencia. Hay un pacto con Aarón, lo vuelvo a repetir, Aarón y su descendencia, ¿verdad? Y él hizo un pacto, ¿verdad? Un pacto que se le conoce como pacto de sal. ¿Sale? Y ese pacto lo confirmó también nuestro Padre con la descendencia de Aarón. Lo mencionan mucho, el pacto, ¿verdad? Que hizo con Fines, así se llama, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Y eso lo podemos encontrar en el libro o pergamino de Números, capítulo 25, verso del 12 al 13. Le llaman el pacto, al otro le llaman con Pija, creo que se llama Pija, pero en realidad su nombre es Fines, así se llama. Otros le llaman Pija, lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero al final de cuentas ellos son descendencia de Aarón. Y al final nuestro Padre hizo un pacto con Aarón, prometiéndole que toda su descendencia, pues, serviría en el templo. Serían servidores del templo. ¿Sale? Por eso en el tema anterior que también leímos, en la visión del templo futuro, pues, en el Ezequiel capítulo 40 al 48, viene pues ahí la promesa de nuestro Padre, ¿verdad? Quienes van a servir en ese templo futuro, en el milenio, pues, van a ser la descendencia de Sadoc. ¿Sale? Eran conocidos como los saduceos hace 2000 años. Ellos son descendencia de Aarón. ¿Sale? Ahí se cumple pues el pacto que nuestro Padre hizo con Aarón, ¿verdad? De que su descendencia iban a ser para siempre servidores del templo, servidores de Yahweh, pues de nuestro Padre Yahweh, y le iban a servir en el templo de Yahweh. Entonces, son estos 2 pactos, el pacto del día de reposo y el pacto que hizo nuestro Padre con Aarón. ¿Sale? Al final son 10 pactos en totales. Cada pacto lo vamos a dividir, ¿verdad? Lo vamos a separar por tema. Ahorita vamos a hablar del primer pacto. ¿Sale? Vamos a pedirle permiso entonces a nuestro Padre para iniciar con este primer audio, ¿verdad? E iniciar también este primer tema, pues, que este primer pacto, ¿verdad? Que es el primer tema, ¿verdad? Que les voy a compartir. Vamos a pedirle el permiso a nuestro Padre e iniciamos. Baruch atah Yahweh Elokein Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elokein Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Muy bien, miren. Vamos a hablar entonces del primer pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Una vez que ellos fueron creados, una vez que nuestro Padre creó, ¿verdad? Toda su obra, los colocó
a todos los colocó dentro del huerto del Edén, ¿verdad? Llámese animalitos de toda clase, árboles de toda clase, hierbas de toda clase, al hombre, Adán y Eva los colocó ahí en el huerto del Edén, árboles frutales de todo tipo, ¿verdad? También acomodó lo que es el sol y la luna, las estrellas, los cielos, los chamallines, las aguas, etcétera. Todo lo acomodó ahí nuestro Padre. Es el huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva antes de pecar, antes del pecado, ¿verdad? Era un paraíso. Lo tenían todo y en abundancia. Podían comer lo que quisieran, lo que se les antojara. No necesitaban trabajar para ¿sí me entiende? Para poder comer, no, de ninguna manera. ¿Sale? Lo tenían todo, mire. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál es el pacto que hizo nuestro Padre con ellos? Eso lo podemos ver en Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 1, verso 28. Miren, pero vamos a dar un poquito de contexto. Sobre todo, explicar un poquito más del origen, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en otros temas, en el tema de la creación, ya lo explicamos también. Pero tiene como el primer pacto, pues, tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Con todo el contexto del inicio de la creación. Por eso lo vamos a volver a comentar. Miren, acuérdense, el origen de todo, ¿verdad? Es el bien y el mal. Ese es el pleito y ese es el origen de todas las cosas. Nuestro Padre creó el bien, ¿verdad? Es decir, el bien quiere decir, nuestro Padre creó la luz, que es el que viene siendo el reino de la luz. Es decir, todo lo bueno, ¿verdad? Pero también nuestro Padre creó el reino de la oscuridad o de las tinieblas, también como se le pueden llamar o como se le conoce. ¿Sale? Nuestro Padre creó todo, ¿verdad? ¿Por quién? Por su Hijo y para su Hijo. ¿Sale? Porque nuestro Padre creó también los ángeles, los malaquim. ¿Sale? Y acuérdense que entre malaquim hay jerarquías, pues, ¿verdad? A lo que conocemos, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Que nuestro Padre nos revela, debe haber más, ¿no? Pero lo que nos revela las escrituras, por ejemplo, hay los rangos de, por ejemplo, los querubines, que ese es un rango de ángel de malaquim más elevado. De ahí conocemos los serafines. De ahí conocemos los arcángeles, ¿verdad? Los ángeles, los malaquim, pues, los mensajeros, etcétera. A lo que se nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Que hay 7 tipos de... 7 niveles, vaya, de jerárquicos, pues, de jerarquía. Y el nivel alto, pues, el octavo, que es nuestro Padre Yahweh. Pero de ahí hacia abajo, de nuestro Padre Yahweh hacia abajo, ¿verdad? Hay 7 jerarquías. ¿Sale? Y el último, ¿verdad? Hacia abajo, pues somos los ángeles comunes, los malaquim. No sabemos nosotros, ¿verdad? Una vez que concluye el reino milenial, una vez que vayamos a la eternidad mal llamada, ¿verdad? Una vez que Yahshua le entregue el reino a nuestro Padre Yahweh y vayamos a la eternidad, mal llamada eternidad, ¿verdad? Ahí no sabemos, ¿verdad? Cuál va a ser la jerarquía de nosotros, pero nosotros creemos, ¿verdad? Y tenemos la tikva, la esperanza de que nosotros seamos malaquim, ángeles, pues, ¿verdad? Que estemos cercas, que sirvamos cerca de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestra dedicación, ¿verdad? Porque nosotros somos seguidores fervientes de Yahshua nuestro Mashiach, nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces,
esforzándonos, por supuesto, el que se esfuerce más, fíjese bien, Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas, el que se esfuerce más en andar en este camino de Yahshua, ¿verdad? El que se esfuerce más en obedecer Torah, en entrar en comunión con nuestro Padre Yahweh, en tener una intimidad, una relación íntima con nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Créanme que nuestro galardón, ¿verdad? Lo que nos promete nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Es que vamos a tener un nivel, ¿verdad? Superior a otros malaquín que quizás no se esfuercen tanto, ¿verdad? Al final quizás se vayan a salvar, ¿verdad? Si quizás se tengan que ir, acuérdense, ya lo comentamos en el tema anterior, se tendrán que ir hasta el día del juicio, ¿verdad? Pero su nivel jerárquico no será como el de nosotros, ¿verdad? Será mucho más bajo. Es decir, nosotros, ellos nos servirán a nosotros, o nosotros le ordenaremos a ellos, pues. Todo depende de cómo nos esforcemos nosotros, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Esa va a ser nuestra recompensa. Esa va a ser nuestro galardón. ¿Sale? Eso, entonces, por eso tiene que ver mucho nuestro esfuerzo. Aquí y ahora, como se los he comentado yo, hay que esforzarnos porque ¿verdad? Queremos esa recompensa, queremos ese galardón, ¿verdad? Queremos ser malaquín, pues, ángeles, que tengamos un nivel jerárquico pues más elevado, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener, acuérdense que hay cuerpos entre mayor sea el nivel jerárquico, lógicamente que es un cuerpo mucho más, que tiene mucho más poder, por decirlo así, ¿verdad? Tiene más poderes que otro, ¿sale? Por eso siempre hay que buscar ser de los que nuestro nivel jerárquico, pues, sea más elevado para tener, ser nosotros, ¿verdad? Tener mucho más poder, ¿verdad? En el reino milenial y después en el reino de los cielos. ¿Sale? Bueno, entonces, nuestro Padre creó a los malaquín. Acuérdense que el primogénito de toda creación es Yahshua nuestro Mashiach, y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 1, verso 15. Ahí lo dice en Colosenses, que Él es el primogénito de toda creación, es Yahshua. Y por Yahshua y para Yahshua es que creó todas las cosas. Creó el mundo, los universos, los planetas, las galaxias, todo lo creó para su hijo Yahshua, ¿verdad? Y para que Él reinara sobre todo. ¿Sale? Todo, por eso dice las escrituras que todo fue por Él y para Él. ¿Sale? Todo fue creado, pues, para Yahshua nuestro Mashiach. Y por eso Él es el primogénito de toda creación. Después ya vinimos todos nosotros. Aunque ahí hay una historia, ¿verdad? Y lo voy a retomar ya que termine de dar los pactos de la primogenitura. Es muy importante. Fíjense, lo voy a anotar como tema, hablar de las primogenituras. Porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, los primogénitos, los hijos primogénitos, ¿qué quiere decir primogénito? Que eres el primero de los hijos, que es el primero que nació. Entonces, tenemos ejemplos ahí, por ejemplo, Caín y Abel. El primogénito fue Caín, pero el de la promesa fue Abel. ¿Sale? En el caso de Ismael, Isaac, e hijos de Abraham, el primogénito fue Ismael. ¿Sale? Pero el de la promesa fue Isaac. Fíjese, por eso voy a hablar, este tema lo voy a tocar al final de los pactos.
Voy a hablar de lo que es el misterio de la primogenitura. En el caso de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, el primogénito fue Esaú. Sin embargo, la promesa la tuvo Jacob. De ahí dependemos nosotros. Los hijos de Jacob, ¿verdad? Son los 12 patriarcas, pues, de las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Entonces, las promesas están ahí. Entonces, si se fijan ustedes, el primogénito no ha sido el de la promesa. Entonces, ahí hay un misterio de entre Yahshua y lo que es Gilel, ¿verdad? Lucifer, y ahorita conocido como Satanás, ¿verdad? Pero antes era conocido como Gilel, porque era un ángel, un malak perfecto, bello, hermoso, o sea, inteligente, era el brazo derecho de nuestro Padre Yahweh. Entonces ahí hay un misterio, hermanito, hermanita. En realidad el primogénito era él, era Gilel. Yahshua no era el primogénito. Sin embargo, el de la promesa fue Yahshua. Aleluya. ¿Sale? Entonces, pero ahí hay un misterio. Lo voy a tomar como un tema y luego lo vamos a, ya que terminemos los pactos, ¿verdad? Lo voy a anotar aquí ese tema para investigarlo bien a fondo. Ya tengo avances, ya trabajé parte en ese tema, pero me falta todavía poquito más para concluirlo y podérselos compartir, ¿verdad? Para ver qué es lo que nuestro Padre nos quiere revelar sobre lo que son las primogenituras. ¿Sale? Bueno, entonces, estamos hablando del origen del bien y el mal. Nuestro Padre creó el bien y el mal, y eso lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Ahorita no tengo la cita, pero hay una cita donde nuestro Padre, y si no mal recuerdo, creo que en Isaías 14, en el capítulo 14 lo dice. Pero bueno, nuestro Padre creó el bien y el mal. Él creó a sus malaquim, él creó a los ángeles, pues, pero a los ángeles no les enseñó, más bien dicho, a los ángeles lo único que les enseñó nuestro Padre es el mundo de la luz, ¿sale? Es decir, les enseñó lo bueno. Nuestro Padre no les enseñó lo malo. No les enseñó el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, no se los enseñó. Nuestro Padre les enseñó lo bueno, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Nuestro Padre nos dio un don, y eso lo tenemos hablando del don aquí terrenalmente, como también hablando ruajínmente. Es decir, a los ángeles, pues, nuestro Padre les dio el don de libre albedrío. Ese es un don universal que lo tenemos todos nosotros, todos los ángeles, todos los malaquim en el universo, en los universos, en las galaxias, en los planetas, etcétera. ¿Verdad? Ese es un don que nuestro Padre nos lo dio a todos. Entonces, ¿quién es el que quiso conocer ese mundo de la oscuridad? Fue precisamente Gilel, conocido como Satanás ahorita. ¿Sale? Entonces, él pidió a nuestro Padre conocer el mundo de las tinieblas. Nuestro Padre no se lo podía negar porque Gilel tenía libre albedrío, y nuestro Padre no nos niega nada de lo que nosotros pidamos, ¿verdad? Pero eso sí, es nuestra responsabilidad si nosotros queremos escoger qué camino queremos escoger, si el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Aquí Satanás, ¿verdad? Gilel pidió a nuestro Padre conocer el mundo de las tinieblas, y nuestro Padre ya sabía que iba a suceder. Por supuesto que nuestro Padre sabía lo que iba a suceder al momento en que Gilel conociera el mundo de las tinieblas. Se iba a desviar, iba a preferir el camino de las tinieblas, y se iba a ensoberbecer, se iba a ser orgulloso, pues vanidoso, soberbio, codicioso, egoísta, etcétera. Y así sucedió, hermanitos y hermanitas. De ahí empezó
De ahí empezó el pleito del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Gilel prefirió andar por el camino o por el mundo de las tinieblas, por el mundo de la oscuridad, ¿verdad? Y Yahshua prefirió andar por el camino o por el mundo de la luz, caminar por el bien. Y ahí empezó el pleito, hermanitos y hermanitas, entre Yahshua, fíjense bien, Yahshua que por eso es que perdió la primogenitura, Gilel perdió la primogenitura, ¿verdad? ¿Y quién la obtuvo esa primogenitura? Yahshua, nuestro Mashiach. Y de ahí vienen los pleitos. De ahí vienen los pleitos de las primogenituras. ¿Sale? Entonces, por eso de ahí viene el origen del bien y del mal. Satanás, Gilel, pues, conocido, después Lucifer, después Satanás, prefirió el mundo de las tinieblas. Pero él conocía perfecto, fíjense bien, por eso es tan inteligente. Por eso él nos engaña, se puede decir que hasta con cierta facilidad, porque él conoce, como él es muy inteligente, conoce todo lo del mundo de la luz. Es decir, él conoce todo lo bueno, pero también conoce todo lo malo, todo lo oscuro, todas las tinieblas las conoce perfectamente. Por eso que él nos engaña. Él nos engaña porque es bien inteligente. Porque era el más inteligente de todos los malaquín, de todos los ángeles. ¿Sale? Entonces, empezó el pleito entre Yahshua y Gilel. ¿Sale? De ahí empezó el pleito. Entonces, ¿qué hizo Gilel? Gilel, como él era el brazo derecho de nuestro padre Yahweh, antes de que fuera Yahshua, ¿verdad? Gilel iba hacia las galaxias, hacia los universos, hacia los planetas, pues, y hacían asambleas. Se hacen asambleas allá, hermanitos y hermanitas. Ellos hacen asambleas de ángeles. Hacen reuniones, pues. Y eso lo podemos leer en Iob, mal llamado Job. El mal llamado Job, fíjense, ahí lo podemos comprobar, que ellos hacían reuniones. Mira, a eso sí lo vamos a leer, ¿no? Porque aquí lo tengo como que a la mano. Dice, en el capítulo 1, verso, dice, dice en el verso 6, un día dice, vinieron a presentarse delante de Yahweh, los hijos de Yahweh, es decir, todos los malaquín, entre los cuales vino también Satanás, dice aquí, es decir, Gilel, pues, ¿sale? Pero aquí en esta reunión que está hablando en el verso 6 del capítulo 1 de Job, ¿verdad? Es una reunión que nuestro padre convocó con todos los malaquín, ¿sale? Satanás ya había sido expulsado del tercer cielo al segundo cielo, ¿sale? Por eso es que se le conoce a Satanás y sus ángeles caídos y su ejército de ángeles caídos. ¿Por qué? Porque cayeron del tercer cielo al segundo cielo, ¿sale? Dice verso 7, y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Estaban en una reunión, estaban en una asamblea, pues, ¿sale? Entonces, ya se hacían asambleas. Y entonces Satanás aprovechó en esas asambleas para hacerse, pues, o engañar a muchos malaquín, a muchos ángeles, ¿verdad? Y convencerlos de que le sirvieran a él. ¿Sale? Les enseñó las tinieblas, pues, la oscuridad, lo malo, pues, y se sintieron poderosos. Por eso fue lo que pasó con Gilel, con Satanás. Se sintió poderoso, que quiso igualarse a nuestro padre Yahweh. Por eso nuestro padre Yahweh lo expulsó del tercer cielo.
En el tercer cielo, acuérdense que en el tercer cielo es donde nuestro Padre tiene su trono. Es donde existe la Yarushalayim de los cielos. ¿Sale? Y ahí es donde habitan todos los malaquín que le sirven a nuestro Padre Yahweh ahí en su templo. Dentro de los cuales estaba Gilel, pues Satanás, y todo el ejército que él engañó y ahora le sirven a él. Entonces nuestro Padre, ¿qué hizo? Como la oscuridad no se puede mezclar con la luz, ¿verdad? Nuestro Padre tuvo que expulsarlos del tercer cielo al segundo cielo. Ahí es donde habitan ahorita hasta en la actualidad Satanás y su ejército de ángeles caídos. Habitan en el segundo cielo. ¿Sale? Entonces, de ahí empezó el pleito, hermanitos y hermanitos. El pleito entre quién? Entre Gilel, ¿verdad? Que prefirió andar en el camino de la maldad, de la oscuridad, de las tinieblas, ¿verdad? Y entre Yahshua, el Yahshua que anda por el camino de la luz, por el camino del bien. Ese es el pleito, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Por eso, acuérdense, yo se los acabo de leer las escrituras, ¿verdad? Dicen en los mal llamados evangelios que Yahshua le venció. Yahshua le venció a Satanás, a Gilel, pues. Vino para vencerlo. Es decir, el bien venció al mal. Por eso Yahshua dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, porque Yahshua le venció en el madero. Yahshua le venció a la muerte. ¿Quién representa la muerte? Pues Satanás, Gilel. ¿Sale? Ese es el pleito que se ha dado desde la generación, no nomás desde esa generación de seres humanos, hermanitos, hermanita, desde la primera generación que hubo aquí en este planeta Tierra. Ahorita les voy a comentar de esas generaciones. ¿Sale? Entonces, pero aquí lo que quiero transmitirles, ¿verdad? Lo que nuestro Padre nos está transmitiendo es de dónde viene el origen, el pleito del bien y del mal, pues. El pleito entre Yahshua y Satanás. ¿Sale? Entonces, por eso es que Yahshua le venció. Por eso es que Yahshua le venció, murió y resucitó Yahshua. Por eso es que el cuerpo que adquirió Yahshua, acuérdense, ya se los comenté en el tema anterior, es un cuerpo inmortal. Ya la muerte ya Satanás ya no tiene potestad, pues, para dañar ese cuerpo. Ya no le puede hacer nada a Satanás a ese cuerpo, ¿verdad? Por eso es que necesitamos nosotros adquirir ese cuerpo que Yahshua adquirió cuando resucitó. ¿Para qué? Para que Satanás ya no nos pueda hacer daño. ¿Sale? Para que la muerte, pues, ya no tenga potestad sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, ¿dónde podemos leer nosotros la rebelión de Satanás, de Gilel, ¿verdad? Conocido anteriormente o conocido también como Lucifer. ¿Dónde la podemos ver esa rebelión? La podemos ver en Ezequiel. Lo vamos a leer, es importante, antes de iniciar, ¿verdad? Antes de leer el pacto. Vamos a ir lo vamos a ir, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, ahí lo podemos ver. Isaías capítulo 14, miren, del 9 al 17 lo vamos a leer. Dice así, dice, el Seol abajo se espantó de ti. Le está hablando a Satanás, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en tu venida, saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol. Fíjense bien, aquí es donde viene la derrota de Satanás. ¿Sale por quién? Por Yahshua. Yahshua le venció. Dice en el verso 11, descendió al Seol tu soberbia
y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Aleluya. Tremendo, ¿eh? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh, levantaré mi trono y en el monte del Edut, mal llamado testimonio, en el monte, es decir, el monte de Sión, me sentaré, dice, a los lados del norte. Aquí es donde él se igualó a nuestro Padre Yahweh. Quería poner su trono ahí a un lado de nuestro Padre Yahweh. Verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí seré semejante. Es decir, se sentía igual que nuestro Padre Yahweh. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Aleluya. Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aleluya. Aleluya. Cuando sea enviado al infierno, Satanás, acuérdense que Satanás será amarrado por 1000 años, será encarcelado por 1000 años, ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 20, serán amarrados por 1000 años, ¿verdad? Allí caerá en el infierno, y por eso le dicen, fíjense, se van a sorprender todos los malaquín, ¿sale? Y dice, por eso le dicen, es este, fíjense lo que dicen los malaquín, es este, aquel varón que hacía temblar la tierra. Hasta se van a sorprender, fíjense, de lo insignificante que va a ser ahora, ¿sale? De lo insignificante que va a ser, hermanito. Se le acabó el poder, pues, se le va a acabar el poder. Dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Aleluya. Ese es el juicio que viene para Satanás, hermanitos y hermanitas. Y también eso lo podemos leer en Ezequiel, ¿verdad? Ya lo leímos en el tema anterior, pero se los voy a comentar. Ezequiel, vamos a ver. Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28 del 1 al 19 dice. Bueno, es que aquí te habla, bueno, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón. El príncipe de Tiro, ¿qué es el príncipe de Tiro? ¿Quién es el príncipe de este mundo, de esta tierra? Es Satanás. Por eso dice, le habla al príncipe de Tiro, que es Satanás, dice, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Elohim. Es decir, se igualó a nuestro Padre Yahweh, dice. En el trono de Yahweh estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre, fíjese bien, siendo tú hombre y no Elohim, le dice nuestro Padre Yahweh. Tú eres hombre, le dice. ¿Sale? Y has puesto tu corazón como corazón de un Elohim. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Por qué? Porque Satanás conoce todo, el bien y el mal. Con tu sabiduría, dice, y con tu prudencia has acumulado riqueza, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender. Aleluya. Verso 8. Ya lo leímos ahorita en Isaías 14. Dice, al sepulcro te harán descender y morirás en la muerte de los que mueren en medio de los mares. Aleluya.
Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Elohim. ¿Acaso hablarás delante de los que te maten, dice diciendo, yo soy Elohim? Aleluya. Tú hombre eres y no Elohim, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh a el Adón. Aleluya. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo en el verso 11, verso 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Adón, tú eras el sello de la perfección. Aleluya. Así le dice porque Satanás era el sello de la perfección, hermanitos, hermanitas. Era un malak, pues, un ángel perfecto. Por eso le dice aquí nuestro Padre, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aleluya. En Edén dice, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Fíjese, estuvo en el huerto del Edén. Ahí estuvo, por eso es que él pudo engañar a Eva, porque él estuvo aquí en el huerto del Edén. Lo voy a señalar, mire. Porque muchos se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo es que Satanás engañó a Eva para que comiera el fruto prohibido? Pues aquí dice, aquí lo podemos comprobar. En el verso 13 del capítulo 28 de Ezequiel dice, en Edén, en el huerto de Elohim tuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aleluya. Aleluya. Fíjense con qué alegría nuestro Padre creó a Gilel, a Satanás, para que después viniera y lo traicionara. Bueno, verso 14 dice, tú, querubín grande, protector. Fíjense, él era el querubín, que tenía una jerarquía grande, era un malak con una jerarquía de querubín, que es lo más alto que hay en jerarquía. Tú dices, querubín grande, protector, yo te puse en el Kadosh monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aleluya. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjense, cuando dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones, cuando habla de contrataciones se refiere a que Gilel, Satanás, pues, acuérdense, les digo que él era el que llevaba el mensaje de nuestro Padre Yahweh hacia los universos, hacia las galaxias, hacia los planetas, ¿sale? A eso se refiere cuando habla de contrataciones, porque él se encargaba de convocar y reunir a esas asambleas y por supuesto que y darles el mensaje que nuestro Padre Yahweh, ¿verdad?, les quería dar a conocer a todos los malaquín. Y ahí, ¿qué pasó? Como nuestro Padre le dio poder, era el brazo derecho de nuestro Padre y tenía poder, se ensoberbeció. Es lo que está diciendo aquí. Fíjense bien. A causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de soberbia, de vanidad, de egoísmo, ¿verdad? Y se enalteció, tan grande que quiso ser igual a nuestro Padre Yahweh. Dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Yahweh. Te arrojé, fíjense, aquí viene, por eso se le llama ángeles caídos. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Es decir, ¿dónde está el monte de nuestro Padre Yahweh? Donde está la Yaruchalán de los cielos. ¿Y dónde está la Yaruchalán de los cielos? En el tercer cielo. Acuérdense, eso
Acuérdense cuando Shaul de Tarso, ¿verdad? Lo revela que él fue llevado al tercer cielo, donde está la Jerusalén de los cielos. ¿Sale? Bueno, entonces Satanás junto con todos los ángeles, Malaquín, ¿verdad? Que le sirvieron a él, que le sirven a él, fueron expulsados del tercer cielo al segundo cielo. Por eso se les llama ángeles caídos. ¿Sale? Verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esplendor quiere decir a causa de su poder, porque él tenía, nuestro Padre le dio mucho poder. ¿Sale? Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu templo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto, aleluya. Escuchen bien lo que dice aquí el verso 19. Dice, fíjense bien, lo voy a volver a repetir. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aleluya. Espanto serás. ¿Por qué? Porque va a descender al infierno. Acuérdense que será atado por 1000 años en el milenio. Y posteriormente saldrá a breve tiempo a engañar a las naciones. Y ahora sí, viene el día del juicio final y será lanzado al lago de fuego. Para siempre, en un sufrimiento eterno. ¿Sale? Para siempre. Entonces, quería darles este contexto para ahora sí llegar, bueno, falta todavía en este contexto, ¿verdad? Este es el origen de bien y el mal, la rebelión de Satanás y el pleito que viene, ¿verdad? Entre bien y el mal. ¿Quién representa al bien? Yahshua. ¿Quién representa al mal? Satanás. Y esa rivalidad, ese pleito de ellos se va a reflejar aquí en esta generación de seres humanos y es lo que vamos a comprobar en los pactos. ¿Sale? Pero antes de llegar a esta generación de seres humanos, ¿verdad? Todavía fíjense, nuestro Padre, castigo de Satanás, nuestro Padre lo castigó a él y al ejército de los ángeles que le sirven a él, de los ángeles caídos, ¿verdad? Pero como nuestro Padre estableció la ley, porque no nomás aquí en este planeta Tierra hay leyes, es decir, hay Torah. No, hay leyes universales. Hay leyes allá en los cielos, en los universos, en los planetas, en las galaxias. Hay leyes que estableció nuestro Padre para todos los malaquín, para todo ser viviente, allá en los universos. ¿Sale? Entonces, nuestro Padre, así como te castiga, así como castigó a Satanás y a los ángeles, al ejército de ángeles caídos, nuestro Padre también te da oportunidades de arrepentirte. ¿Sale? Y esas oportunidades las podemos leer nosotros en Vallecrá, el pergamino de Vallecrá, mal llamado Levítico capítulo 26. ¿Sale? Capítulo 26, verso 18. Dice así: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarte 7 veces más por vuestros pecados. 7 veces más. Te da una oportunidad nuestro Padre. ¿Sale? Si no te arrepientes, Él te va a castigar 7 veces más. ¿Sale? Y eso lo podemos leer ahí mismo también. En el mismo capítulo 26, verso del 27 al 28. Dice así: si aún con esto, dice, no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Aleluya. Eso es lo que pasó con Satanás, con Gilel pues, y su ejército de ángeles caídos. Nuestro Padre le dio la oportunidad, ¿sale? De arrepentirse, ¿verdad? Y volver otra vez al camino del bien. Nuestro Padre le dio la oportunidad a ellos, pero ellos no quisieron.
Entonces nuestro Padre lo castigó 7 veces, pero así como te castiga 7 veces, también te da 7 oportunidades, ¿verdad? De que te arrepientas. ¿Sale? Por ejemplo, mire, por eso es que en este planeta Tierra fue creado como una prueba, ¿verdad? Los primeros seres que existieron en este planeta Tierra fueron los seres de perlas preciosas. Se le llamó a esa era la era de Meloceno. Fueron creados seres de perlas preciosas. Fue la primera generación que nuestro Padre les dio oportunidad de que se arrepintieran. Pues no, como no se arrepintieron, nuestro Padre les da los castiga 7 veces más. ¿Sale? Y así como los castiga 7 veces más, también les da 7 oportunidades más de que se arrepientan. La siguiente era, ¿verdad? Y la primera de los 7, la primera fue la Meloceno, pero como no se arrepintieron, nuestro Padre los castigó 7 veces más. Es decir, en total fueron 8. ¿Sale? La segunda era la era de Eoceno, que es una era de seres de aire. La tercera se le llamó era de Oligoceno, que son seres de fuego. La cuarta era se le llamó era de Mioceno, que son seres de hielo. La quinta era se le llamó era de Piloceno, que es la era de los dinosaurios. La sexta era se le llamó Pleistoceno, que son los seres de agua. La séptima era se le llamó la era de los denisovanos, que son la era de los que son conocidos como neandertales. ¿Sale? Y la octava era, que es la era actual de nosotros, es la era de seres humanos, se le llama la era de Holoceno. ¿Sale? Por eso Satanás, esta es la última oportunidad que tenía para arrepentirse. Pero ya no se arrepintió, por eso Yahshua le venció. Y ya por eso dice la escritura que Satanás, pues, Gilel, ya fue juzgado. Porque Yahshua ya le venció en el madero. Únicamente que, ¿verdad? Ya hay un juicio para él, pero ese juicio tiene hay que esperar, ¿sí me entiendes? Cierto tiempo para que se cumpla. ¿Sale? Para que ya ejecuten ese juicio. ¿Sale? Es como en toda sentencia aquí, hablando terrenalmente. Acuérdense, cuando una persona recibe una sentencia, ¿verdad? Bueno, pues esa sentencia entra en vigor, por decir así, 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más. Igualmente sucede aquí, ¿verdad? Vino Yahshua, lo venció, ya lo juzgó, y por lo tanto Satanás va a ir primeramente al infierno, va a ser amarrado por 1000 años y posteriormente irá al lago de fuego. ¿Y dónde está ese lago de fuego? Aleluya, mira, ahorita lago de fuego es conocido como el planeta Saturno o el planeta Dinur, algunos le llaman. ¿Sale? Ese es el lago de fuego y hacia allá va Satanás y su ejército de ángeles caídos. Miren, bueno, era necesario darles este contexto. Miren, el pleito siempre ha sido entre el bien y el mal. Es decir, fíjense bien, les voy a dar un ejemplo aquí. Es decir, Yahshua contra Satanás. Yahshua pues contra Gilel, conocido también como Lucifer, y ahorita en la actualidad le conocen como Satanás. ¿Sale? Yahshua contra Satanás. Después es el árbol de la vida, que representa a Yahshua, contra el árbol del bien y el mal, que representa a Satanás. Porque acuérdense que Satanás, ¿por qué el árbol del bien y el mal se le conoce a Satanás? Porque acuérdense que Satanás conoce el bien, pero también conoce el mal, porque él pidió conocer el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, lo malo pues, porque lo bueno él ya lo conocía, y al derecho y al revés, ¿sale? Entonces por eso el árbol del bien y el mal tipifica a Satanás, ¿sale? Y el árbol de la vida tipifica a Yahshua, ¿sale? También es el pleito entre la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente.
¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Bereshit, mal llamado Génesis, en el capítulo 2, verso 15. ¿Sale? ¿Dónde dice? En el capítulo 2. En el capítulo 3, perdón. Capítulo 3, verso 15. Donde dice de nuestro Padre que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sale? Entonces es el pleito de la simiente de la mujer. ¿A quién tipifica la simiente de la mujer? Tipifica a Yahshua. Tipifica al camino del bien. Contradice la simiente de la serpiente. ¿Quién tipifica al simiente de la serpiente? Satanás. El camino del mal, el camino de la oscuridad. ¿Sale? También es el pleito entre Abel y Caín. ¿Quién representa a Abel? Abel representa a Yahshua. ¿Y a quién representa a Caín? A Satanás. ¿Sale? También es el pleito entre Isaac e Ismael. ¿A quién representa Isaac? Isaac representa a Yahshua. Es decir, representa al camino de la luz, pues. Al camino del bien. ¿E Ismael a quién representa? Ismael representa al camino del mal, al camino de la oscuridad, al de las tinieblas, pues. También es el pleito entre Jacob contra Esaú. ¿A quién representa Jacob? Acuérdense, Jacob es la promesa, representa a Yahshua, al camino del bien, al mundo de la luz. ¿A quién representa Esaú? Representa al camino del mal, al camino de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Sale? Esos son los pleitos, hermanitos, hermanitas. Por eso, como les digo, el pleito entre Yahshua y Satanás, ¿verdad? Se están reflejando aquí en esta generación de seres humanos, así como se reflejó en las demás generaciones, en todas las generaciones que ya les mencioné. ¿Sale? En todas ellas, ¿verdad? Se han reflejado el pleito entre Yahshua y Satanás. Pero en esta octava generación, aquí ya no hay más oportunidad. Porque nuestro Padre les dio la primera oportunidad. No quisieron arrepentirse, luego les dio 7 para cumplir Torah, para cumplir la ley universal. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la última? Es la de seres humanos, de esta generación de seres humanos. Tampoco quisieron arrepentirse. Por lo tanto, Satanás ya fue enjuiciado, ¿verdad? Junto con los ángeles, hay ángeles que ya fueron enjuiciados. Los que no se arrepintieron. Y van a ir junto con Satanás al lago de fuego. Por eso es que hay un libro de la vida, ¿verdad? El que no se encontró, acuérdense que dice Apocalipsis 20, el que no se encontró en el libro de la vida del Cordero, irá al lago de fuego. ¿Sale? Fíjense, tenía que darles todo este contexto, toda esta introducción, ¿verdad? Así de manera muy general, no me estoy metiendo muy a fondo. Para poder ya iniciar, para que nosotros al conocer este contexto conozcamos bien pues del pacto que vamos a hablar, del primer pacto que es el pacto edénico. ¿Sale? Que está en Bereshit, mal llamado Génesis, capítulo 1, verso 28. Pero con eso vamos a iniciar en el siguiente audio, porque mire, se va bien rápido el tiempo. Se va bien rápido, ya cumplimos la hora prácticamente. ¿Sale? Entonces, en el segundo audio ya entramos de lleno al primer pacto. ¿Sale? Pero era necesario darles a conocer este contexto para que ustedes puedan entender, ahora sí, los pactos. ¿Sale? Bueno, aquí llegamos al final de este primer audio, hermanitos, hermanitas. Que nuestro Padre me los guarde y me los bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach HaKodesh, su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén y amén. Shalom, shalom familia, y nos estaremos, ¿verdad?, escuchando en un segundo audio. Shalom, shalom para todos.